contenido de la mesa redonda. Ahora me toca a mí un poco pasar del papel de presentar a introducir a moderar, que no va a ser fácil. Como sabéis, me presenté esta mañana, soy Managing Director de Accenture Interactive, llevo temas de Digital Marketing y Programmatic en Europa, para Europa y Latinoamérica. Por otra parte tenemos a Alfonso, que antes nos estuvo contando su ponencia alrededor de la comunicación racional y emocional. Él es director de Marketing y Comunicación Corporativa en Samsung Electronics. Paso un momento a Francisco Palma, que es el Communication General Manager de Toyota, que acaba de explicarnos marketing que aporta y la campaña Conduce como piensas. Y finalmente se incorpora a la mesa redonda José María Pérez Sastre, Chema, responsable de alianzas estratégicas para Google Marketing Platform. Es un profesional de dilatada experiencia en el mundo de marketing, primero empezando en Procter & Gamble y después en Google, y trabajando con diferentes industrias como consumo, gran consumo, auto y farma, entre otros. Bueno, pues, ¿cómo estáis? Yo creo que hay un tema que a mi modo de ver ha sido el hilo conductor en las charlas de hoy, que es el concepto de romper muros, romper formas de actuar tradicionales. Funciona lo podemos ver. Romper muros, que en la primera ponencia hablábamos de Programmatic y de cómo romper muros entre la tecnología, entre la data, entre la activación de medios, que son a lo mejor disciplinas que han estado hasta ahora pues muy de la mano a lo mejor ya de la parte de la agencia, pero que cada vez más, lo hemos visto hoy, se están internalizando. Vimos que España, respecto a otros países, está más avanzada en cuanto al uso, a lo que es la parte de Programmatic, el canal Programmatic, pero también tiene diferentes retos en cuanto a la forma de integrarlo o de tomar decisiones más estratégicas dentro de las compañías. Además de los profesionales del marketing que las agencias están preparados, tirando puertas adentro, quizá los concursos de medios no son los adecuados, están focalizados hasta ahora en bajar ese componente de fee respecto al budget o a componentes o a KPIs que no son los que impactan realmente en el negocio. Debemos de, como anunciantes, modificar o avanzar en otra forma de establecer pues, esa forma de comprar publicidad. Alfonso. Yo creo que aquí el objetivo es tener buenos partners en los que confiar, ¿no? En nuestro caso es verdad que no tenemos una agencia in-house, como pueda poner con otros anunciantes, pero lo importante es tener ese conocimiento, romper esas barreras, que haya una colaboración. Es algo que efectivamente no es fácil, hay mucho ego también, hay mucha parcela, hay mucho jardín que cada cual define como suyo. Y en ese entorno creo que la figura del perfil generalista es más importante que nunca, ¿no? Creo que hoy por hoy estamos en un entorno donde el data es el rey, donde el data está en todos los lados, donde hay muchos perfiles especialistas, porque hace 5 años no existían, hace 10 años no existían, pero por encima creo que tiene que haber ese director de orquesta que el recurso sea externo o sea interno, coordine y efectivamente establezca una estrategia. La estrategia sin duda tiene que estar dentro de lo que es la casa, ¿no? Y creo que en ese sentido las compañías tienen que poner en valor el rol del director de marketing y alinear los objetivos, bien sea con recursos in-house o bien sea con partners con los que trabajamos. Y recursos in-house, veíamos que hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el mundo del marketing digital y más en Programmatic. Hablamos de perfiles de data scientists, de tecnólogos, definir esa estrategia cross-canal y además internalizarla. Y después, pues toda la parte de activación, las SPs, traffic, etc. ¿Cómo veis el poder internalizar parte o todos estos recursos? Por ejemplo, en Toyota, en vuestro caso. Mira, antes lo comentaba, un poco así de soslayo. Realmente ha llegado el momento de verdad de integrarse, ¿no? De integrarse de verdad. Estamos pasando por una época de cambio total en la que bueno, pues los departamentos, las compañías tienen que apostar por departamentos de marketing que se formen en una nueva realidad, en un nuevo entorno enormemente complejo y a la vez
como decía, el gran reto es que eso ocurra también en la parte de tu partner estratégico, ¿no? Que muchas veces queda un poco de lado, ¿vale? Demasiado, diría yo. Nosotros tenemos la enorme fortuna que bueno, al inicio, y de hecho fue el germen de toda la plataforma de Conduce como piensas, se generó a raíz de una toma de decisión internacional en la que, bueno, a 3 meses y medio vista un cambio del año fiscal, o sea, un cambio de agencia, porque se decidió así, bueno, pues surgió toda esta nueva plataforma, teniéndonos que mover en el mercado, irse corriendo y utilizar, bueno, pues el enorme talento de Oriol Villar, mezclado con la formación del equipo de Dian Partnership, que era una agencia que estaba en construcción para dar servicios a la marca in-house 100% integrados. O sea, hablamos de creatividad, estrategia, medios, toda la parte digital, data science, si no in-house, sí que con un puente directo por parte del grupo de medios, ¿no? Entonces, una vez que nos hemos puesto a andar el camino, más o menos llevamos un año, hay resultados que por supuesto necesitan mejorarse, como en todos los equipos, pero hay digamos que procesos en los que realmente costaría mucha labor volver atrás, ¿no? Trabajar de otra manera. Y esto es lo interesante, por lo menos tener la sensación de que avanzas y aprendes. Vosotros y Google, Chema, en la parte, vosotros como partners tanto de anunciantes como de agencias, ¿cómo estáis viendo este camino hacia internalizar? O también yo creo que hay otro tema y es el acceso a la innovación, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener el mejor equipo hoy, pero necesito saber qué va a ocurrir dentro de 2 meses cuando venga un nuevo canal. No sé si pues, Facebook está sacando ahora que si WhatsApp pueda tener publicidad y cualquier otro, ¿no? Al final, la innovación, los canales nuevos son tan importantes. ¿Cómo estáis viendo esto? Bueno, en primer lugar, ¿se me oye? En primer lugar, yo creo que sí que es cierto que estamos viendo ese cambio un poco de tendencia de que se empieza a dar la importancia que merece a la tecnología y a la data, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte in-housing, de tener ese control por parte del anunciante es fundamental porque es la parte donde originas muchas veces el business intelligence, pero como tú dices, también es verdad que al final necesitas, aunque tengas una parte in-housing muy importante y tener un poco la estrategia definida, necesitas también cada vez mejores partners que te apoyen en la parte de innovación. Es decir, al final esto no deja de ser un comienzo de un journey en el que nos va a permitir hacer muchas cosas. Se une el factor tecnología al factor data y esto no son, digamos, áreas sencillas de abordar, ¿no? Entonces yo creo que para entender cómo se le puede sacar el máximo partido a toda esta inteligencia es necesario tener partners que sepan entender esos 2 puntos, ¿no? Muy bien. Voy a pasar a otra, con la segunda ponencia y tema de discusión de hoy, que era los wall gardens, relacionado con algo que es el concepto este de muro, y que se rompe cuando esta mañana Dapli nos contaba cómo sin llegar a ese nivel de detalle, de cookie, de impacto, realmente uniendo canales y teniendo una estrategia cross-canal, se puede sacar muchísima información y activar de forma bastante coherente toda la estrategia de medios. En el mundo de hoy, donde está la GDPR, los escándalos de Cambridge Analytica, efectivamente pues hay más limitaciones al acceso a la información. Pero quizá ese 10% que podemos sacar no deberíamos ir mucho más allá, sino ir más hacia unir otros canales y aprovechar toda esa información que sí está disponible, ¿no?, en una campaña eficaz. Estamos buscando esa visión de conjunto. Contigo, Alfonso. Es fundamental. O sea, al final yo creo que hoy se habla tanto de digital, del trending topic es data, pero no tenemos que perder de vista que la data, si no es accionable, si no tienes información, no sirve para nada. Al igual que digital, para mí es todo. Es como si hace 30 años hablaras de un experto de televisión versus un experto de radio, o hace 50 años un experto de print versus un experto de radio. Hoy por hoy la estrategia tiene que ser líquida, ¿no? En nuestro caso, obviamente, la parte digital es muy importante, pero tiene que cumplir objetivos de vincular a ventas con otros retailers, por tanto compartir data, generar tráfico a tiendas físicas y por tanto poder medir eso, por supuesto generar conversaciones en redes sociales, por tanto no solamente la parte digital, también la parte física, ¿no?, u otro tipo de medios, la interacción obviamente entre televisión, entre print, entre digital, que existen.
Un caso que podría destacar, además por cercanía, es nuestra tienda de Callao. Nuestra tienda de Callao, en la planta baja del Corte Inglés, 900 metros cuadrados, en donde hacemos un montón de iniciativas digitales para generar tráfico, en donde con beacons en la tienda luego también medimos esa gente que ha sido impactada y customizamos los mensajes por tipología de audiencias, en donde utilizamos también la pantalla exterior digital que tenemos en la misma plaza para generar experiencias en donde se puede interactuar con la misma pantalla y que luego eso, que esa actividad, esa iniciativa que hagas, hacer un call to action para que vayan a visitar la tienda. Por tanto, cómo relacionas el mundo on y el mundo off, y para mí es algo que ya no tendría que haber tanta diferencia entre un canal y otro. Vosotros desde Moodle ayudáis también a anunciantes y a partners en sacar el mayor partido a la data disponible, ¿no? Modelos analíticos, todo este tipo de nuevas capacidades. Efectivamente, o sea, yo creo que, o sea, a día de hoy, cuando hablabas antes de los walled garden, efectivamente hay ciertas limitaciones siempre a todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Pero de alguna manera este tipo de limitaciones al final, digamos, se convierte un poco en las reglas del juego, ¿no? Pero a veces también yo creo que tampoco podemos utilizarlo como excusas para no abordar realmente una oportunidad mayor, que es realmente toda la data que está disponible a día de hoy, poder utilizarla, ¿no? Y efectivamente, o sea, muchas veces cuando tienes conversaciones tanto con partners como con clientes, hoy en día es más que se puede llegar a hacer versus qué no se puede hacer. Es decir, al final lo que vemos es que la tecnología es un gran enabler, ¿vale? Y nos permite activar toda la data que realmente está disponible, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de pues, el mundo omnicanal, de digitalizar el punto de venta y de coger esa información del punto de venta, que al final es un factor diferenciador versus otras plataformas de e-commerce muy potentes que pueden ser una amenaza, pues vemos que efectivamente ya se está empezando a plantear soluciones donde incluso hablamos de hardware implementado en tiendas, etcétera, como comentábamos antes, y yo creo que efectivamente hay una grandísima oportunidad a día de hoy con lo que tenemos, ¿no? Nos contaba Fior dentro de sus Fior Trends como quizá hay un exceso de data que pedimos a la hora de pedir cualquier ficha de cliente, etcétera, que a lo mejor ni siquiera utilizamos, ¿no? ¿Utilizamos realmente toda esa información que ya tenemos o queda mucho por hacer todavía? Antes lo comentaba, yo creo que aquellas marcas que están utilizando esa información para hacerla útil, o sea, para llevarla, bueno, en el caso de una estrategia de comunicación, que se vea el aprendizaje reflejado al final en los contenidos que genera una marca, creo que es una de las asignaturas pendientes para la enorme mayoría, como digo. Desde luego que, fijándonos en el trabajo que hacemos nosotros particularmente, y en general la automoción como sector, estamos sin ninguna duda con mucho trabajo para hacer en ese campo, ¿no? Yo creo que, de hecho, hace pocos días atrás, para la estrategia de este año, lo estuvimos hablando con el equipo, ¿no? O sea, ha llegado un momento que de verdad, porque ya han pasado los meses desde el cambio de agencia que comentaba antes, con nuestra plataforma de información, todo lo que se ha generado durante un año en relación a la foto del usuario que se interesa por la marca, bueno, pues cómo utilizar de verdad, de forma eficiente esa información para conectar con el grueso de la población. Uniendo esta parte del data que nos permite trabajar y unir un poco de entrenamiento entre diferentes tecnología, creatividad, la siguiente barrera que vimos hoy es Clink. Yo creo que también en el caso de Toyota, donde se une creatividad, lo que son agencias, digamos, más tradicionales de creatividad, con la agencia de activación de medios, al final un end-to-end, ¿no? que parece que funciona y que en el caso de Toyota se ha posicionado rápidamente y os ha dado resultados. En el caso de Clink, para Zurich está dando muy buenos resultados, pero esto también puede tener unas implicaciones complejas organizativas, o sea, entre el modo tradicional de una agencia que define la creatividad, bueno, el que conceptualiza, define la creatividad y el que la activa y que va de forma secuencial a una forma de trabajo mucho mejor, pero que me imagino que será complicada de gestionar a nivel interno. ¿Cómo manejáis esos egos entre diferentes agencias? Pues fíjate, te diría que la parte del ego se ha destruido prácticamente, vamos, un gran porcentaje respecto a cómo veníamos trabajando hasta hace poco, ¿no? O sea, sobre todo fruto de romper las barreras que hay entre
la parte más creativa y la de medios, la más analítica versus la más espontánea, donde se generan las ideas y donde se contacta con el usuario, y al final el anunciante un poco hemos sido como el árbitro para que esa integración y el know-how de todos sea rico y ponerlo en el centro, ¿no? Como el consumidor, ¿no? Y en eso hemos trabajado este año y seguimos aprendiendo, como decía antes, pero bueno, lo apasionante es que hay procesos del pasado que cuando desaparecen dices, coño, claro, es que tiene que desaparecer, es que tenemos que dejar de trabajar de esta manera, es que cómo podíamos estar trabajando tan lejos o cómo podíamos estar trabajando tan cerca, o sea, tan separados de tal manera que todos juntos solamente coincidíamos para un briefing, ¿no? Algo tan básico. Y data y tecnología vuelve a ser un poco el centro, ¿no? Dentro de lo que se puede llegar a hacer y a modelizar para que todos trabajen también como ese pegamento, ¿no? Que lo une. O sea, efectivamente yo creo que, bueno, lo apuntabas tú, yo creo que la experiencia en grandes anunciantes es que esta forma de trabajar que obligamos muchas veces a los, digamos, a las grandes agencias o a los partners, tiene muchas implicaciones en cómo trabajan internamente las compañías, ¿no? Y sencillamente, o sea, tenemos muchos casos en la casa donde te encuentras incluso fuentes diferentes de la verdad, formas de medir diferentes, equipos de personas separados de los de marketing. Entonces, al final yo creo que ciertamente esto exige a tener una visión más enfocada en el usuario, porque al final eso te va a dar un poco cómo te tienes que organizar tú internamente y cómo te tienes que organizar también fuera. Entonces, efectivamente, esto supone una gestión del cambio internamente. Y a nivel de CMO o de director de comunicaciones, me imagino que también es se requiere otros skills, ¿no? A la hora de entender toda la industria que hay por detrás. O sea, creo que el reto que tenemos es que efectivamente todo cambia y el reto precisamente es adaptarte a ese cambio. La formación tiene que ser continua. Es verdad que como director de orquesta, director de marketing, no eres un experto en casi nada, sino tienes que saber un poco cómo son la partitura. Y ahí está ese challenge, ¿no? Incorporar talento a la organización, que sean verdaderamente expertos en su materia y tú más o menos fijar la estrategia y bueno, lidiar con esos egos que yo creo que sí que existen en algunos casos, y que la historia es compleja, porque al final el hecho de manejar equipos, bien sean internos o externos, hay agendas personales, hay prioridades diferentes, hay objetivos diferentes y no siempre es tan fácil. Por tanto, hay una parte de soft skills que más allá de la estrategia también tienes que saber manejar. Pero escucha, Alfonso, también, y vamos, te lo digo yo porque tú no lo vas a decir por humildad, pero sí que tienes que entender mucho y tú entiendes mucho de todo el proceso, o sea, eres fuertemente especializado en muchas de las patas que te toca controlar, como los CMO que eres, de tu compañía, y eso es quizá un poco la llave también del éxito. O sea, ahora que está de moda, bueno, pues con la aparición de toda la cultura, de un nuevo canal de comunicación para todos nosotros, bestial y muy complejo, bueno, pues el hablar de los nichos dentro del canal digital, y sin embargo, joder, yo creo que más que nunca tienes que saber un poco de todo, y si es más que un poco mejor, para poder todavía entender más este nuevo canal, ¿no? Y los equipos, cómo se instauran, ¿no? O sea, es un proceso... Claro, precisamente para mí el mensaje va ahí, es decir, en ese mundo de la hiperespecialización, todo el mundo habla de perfiles especializados, es que yo defiendo, para empezar, para no quedarme sin trabajo, que obviamente los perfiles generalistas son necesarios, son más necesarios que nunca. Obviamente tienes que contar con un talento y para ello personas que sepan cómo manejar ese tipo de skills y que tengan esas destrezas, ¿no? Pero que aunar eso para que todos vayamos en la misma dirección, pues ahí radica la complejidad, ¿no? O el saber hacer. Pasamos, otra de las barreras que vimos hoy es entre el mundo físico y digital, algo hemos adelantado, Alfonso nos contaba, que es era el caso de IKEA y de otros muchos que están incorporando lo digital dentro de la experiencia física. Hace poco hablaba yo con Santander, que sabéis que tiene el concepto de Santander Cafés, pero empezaron en Chile y lo están trayendo a España, y es aprovechar ese espacio para adaptar al entorno y que sea un lugar de encuentro para, si es una comunidad de estudiantes, pues para el mundo de estudiantes, y al final este tipo de oficinas están teniendo el mayor éxito en cuanto a incluso a resultados económicos, porque al final se adaptan y acaban haciendo transacciones también para Santander. Sin embargo, yo creo que, no sé, mi sensación es que el mundo físico todavía le queda mucho por cambiar y que todos estos componentes, también salían en Pure Trend,
en muchas industrias, ¿no? En el caso del mundo de automoción, ¿cómo al final la gente quiere tocar el coche? La campaña puede generarte ese interés, verlo, personalizar tu coche, hasta customizarlo en la web, pero quiere tocar el coche. ¿Cómo podemos trabajar esa conexión entre el mundo digital, lo que ya he visto, el mundo físico? No sé, ¿qué ideas tienes? Lo quieren tocar todavía, ¿no? Es lo que te puedo decir. A ver, nosotros elaboramos una estrategia, por así decirlo, rombo. Empieza la búsqueda de la compra del coche claramente a nivel online. 9 de cada 10 usuarios entran en la web antes de visitar un concesionario, y luego, por supuesto, llega el momento de la verdad, tocar, incluso probar, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros vendemos sobre todo tecnología híbrida tan innovadora para la mayoría del público, pues sobre todo la prueba de vehículo en este caso está más justificada que nunca, ¿no? Sin embargo, yo qué sé, no me atrevo a decir una fecha, pero estamos al borde de un enorme cambio en ese sentido, ¿no? Y este cambio, del cual se lleva especulando mucho tiempo, ¿no? ¿Para cuándo el e-commerce, ¿no? En automoción? Bueno, pues está poco a poco quedándose desfasado en menos de un año, porque vienen otras muchas más preguntas más potentes que esa a colación, ¿no? Entonces, es difícil aventurarme a decirte también cómo va a variar, ¿no? Esa tendencia por parte del usuario en la compra del coche, y si lo físico va a seguir siendo igual de importante que hasta ahora. Lo que sí que tengo claro es que somos en ese sentido relevantes como para que todavía el usuario se movilice muchas veces a un polígono industrial bastante chungo, feo, hostil y demás, para tocar sencillamente un coche es un jaque para un sector tan importante. En el caso hay otros sectores como retail, que estamos viendo cómo desaparecen constantemente cadenas en Estados Unidos y en otros países. Sé que también desde Google estáis trabajando, ¿no? en cómo generar esa inteligencia multicanal, ¿no? Que ayude también a defender un poco la parte física y unirla con lo digital. Totalmente. O sea, yo diría que hay una variable más, que es repensar cuál es el papel que juega la tienda en el Customer Journey. Es decir, al final lo que estamos viendo es que en algunos casos, veas el ejemplo de IKEA, tú no vas a hacer a lo mejor la compra final ahí, pero vas a utilizarlo para tocar el producto, verlo, experimentarlo, y después la compra puede ser en un entorno online, en una pasarela de e-commerce, ¿no? Entonces, al final yo creo que efectivamente se va a transformar, se vuelve también a un modelo más de conveniencia donde la tienda tiene que estar en un entorno urbano. La pregunta aquí también es decir, que siempre se lo planteamos cuando hablamos de un retailer que al final tiene una experiencia offline y online. La pregunta siempre es, online siempre suele estar muy trillado, pero ¿qué es lo que estamos sacando? ¿Qué partido estamos sacando a la tienda, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos algunos proyectos con algunos retailers pequeños, donde si eres capaz de entender qué público te está comprando, cómo está utilizando la tienda, el valor que tiene la tienda es no solamente un canal donde cierras la venta, sino un posible canal de captación y de enriquecer tu estrategia de lealtad o de data o lo que sea. Entonces, para mí es un poco cómo podemos cambiar eso. ¿Qué pasa? También eso obliga a los responsables de tiendas a hacer una inversión muy importante, que muchas veces no todos están dispuestos a hacerlo, porque también es un tema de momentum de cuándo está el usuario preparado para ese cambio, ¿no? En este caso, nuestro clave en el área del mundo físico es experiencia. Cuando estamos hablando del punto de venta, es experiencia, yendo más allá obviamente de explicar el producto, características del producto, pero tener sesiones de formación para seniors, para gente joven, adaptada a sus necesidades. Aquí en la tienda de Callao, de los 900 metros, más de 50 metros están dirigidos a experiencias de realidad virtual, donde incluso el escaparate no es para mostrar los productos, es para mostrar las expresiones de la gente cuando se montan en nuestra montaña rusa de realidad virtual y cuál es la expresión de disfrute, ¿no? Cuando están en ese momento. La segunda línea es cuando tenemos cualquier tipo de evento, cualquier tipo de asociación, ya no es awareness, ya no es crear simplemente conocimiento, que obviamente en el caso de Samsung en España no tenemos ese problema, pero es demostrar por qué estamos con Foto España, porque estamos con la Mercedes-Benz Fashion Week, porque estamos con el Museo del Prado y cómo la tecnología juega un rol con las experiencias que estamos creando. Y la última línea, si tenemos un leitmotiv que es romper barreras a través de la tecnología, cómo eso en ciudadanía corporativa se demuestra estando en más de 50 escuelas y más de 4.000 niños que interactúan con nuestra tecnología y entre
los cuales pues, queremos romper esa barrera digital, ¿no? Por tanto, comunalidad entre los tres bloques, experimentar, y experimentar lo que la tecnología que puede facilitar. Muy bien. Pues voy a pasar a la última barrera que yo creo que hemos explicado cómo se rompía hoy, que es entre lo racional y lo emocional, yo creo que tanto en el caso de Samsung como de Toyota. Es verdad que resulta, las dos campañas, los dos conceptos han sido exitosos y mi pregunta va más y relacionado también con lo que hablábamos antes de si a nivel empresa y organización estamos preparados. Es también si nuestros jefes, los CEOs, están preparados cuando los resultados a lo mejor pueden tardar un poco más en llegar. En el caso de Toyota, en un mes fue espectacular, ¿no? El cambio en cuanto a conocimiento de la marca, una campaña que funcionaba y que permitía. En Samsung quizá ha ido un poco más lento. ¿Cómo aguantas el tirón? ¿No? Porque al final ha sido una campaña exitosa y además puedes generar hasta resultados a medio plazo, ¿no? Para mí fundamentalmente es alinear KPIs. Es decir, hay un compromiso, en esa reunión con dirección tienes que alinear los KPIs a los que te comprometes con un movimiento de esos KPIs en las cifras que tú consideras que son las adecuadas. Aparte de eso, contra ese briefing, contra esos objetivos, es contra lo que te van a medir y por tanto hay una subjetividad de me gusta, no me gusta, funciona o no funciona. Yo me comprometo a entregar estos resultados y a posterior, o durante, perdón, a tiempo real, también se pueden ir midiendo la evolución de esos KPIs. A mí me gustaría añadir también que en este entorno estamos obsesionados con la data. Genial. Pero señores, data sin creatividad no funciona. Y vosotros lo sabéis bien. La semana pasada de Loga 5, esta semana Shackleton. Por tanto, ¿cómo estáis incorporando en un mundo de consultoras creatividad? Y cómo la data bien utilizada, que eso es otra, no siempre es accionable, con lo cual el data por el data no sirve para nada, te sirve para definir un público objetivo, te sirve para definir audiencias. ¿Pero audiencias para qué? Para llegar obviamente con un mensaje, con una creatividad, con una promoción, con algo que sea relevante. Y ahí más que nunca, obviamente esa parte intangible, que en algún momento ya están diciendo que la inteligencia artificial pues la podrá suplir, espero que tarde un poco, pues ahí ese mensaje y esa creatividad es más importante que nunca. Por tanto, yo creo que el CEO obviamente tiene que tomar decisiones en función a un dato, a un KPI, le pagan para eso y no para asumir riesgo basado en algo subjetivo, pero sobre todo hay que dejar muy claro desde el principio cuáles son los factores de éxito y cuáles son los compromisos sobre los que se va a medir el éxito de la firma. Y es verdad que el data está ahí, es importante. Quizá el reto en este tipo de iniciativas es como medir también la parte, pues también la física, lo que hablamos siempre de los modelos estos de atribución, pero al final tienen que ser también multicanales, ¿no? Y también la data ahí, entiendo que Google está trabajando en esto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final no hay que perder tampoco, o sea, la data es un medio para poder llegar mejor a tu consumidor, a tu cliente, ¿vale? Entonces, al final, lo que te permite la data es que ya no puedes tener que decir unas cosas que ya no sé a quién estoy hablando, o ya no puedo mandar un mensaje poco relevante. Es decir, al final estamos hablando de que la creatividad hoy en día, al revés, tiene muchísimo más potencial que antes porque tienes la capacidad de llegar casi con un mensaje, con un marketing, como dicen, de estos one-to-one, ¿no? De uno a uno. Y eso antes no se podía. Entonces, efectivamente, la data no solamente te origina esa capacidad de poder llegar con un mensaje adaptado, sino una capacidad de business intelligence que antes, o sea, si lo pensamos bien desde el punto de vista de compañía, es cómo está la gente respondiendo, cómo está a tu propia comunicación y a tu propio producto. Entonces, ese tipo de información realmente lo podemos capitalizar para saber muy bien cómo tenemos que activar, pero también nos va a obligar a ser mucho más flexibles y mucho más rápidos. Por eso la agilidad, ¿no? Unir rápidamente la data con un equipo interno que hace la creatividad en ese momento, la adapta, ¿no? Entiendo que es un poco ese camino que tenéis dentro de esa agencia in-house. En parte sí, y en parte, sobre todo, lo que te permite es que todos, la importancia de que todos los que estamos involucrados en la elaboración de una estrategia estemos igual informados, ¿no? En el momento en el que existen silos, en el que pues, los medios están por un lado, los creativos están por otro, la docente está por otro, la información se pierde, y perder información con el valor que tiene toda la data y que todavía estamos tratando de entender, ¿no? de ese valor, pero sabemos que es brutal y que va a marcar el futuro de las compañías, bueno, pues más. Bueno, pues yo creo que para quizá una última ronda de preguntas hemos hablado de romper entre emoción, las barreras, ¿no? Emocional, racional, creatividad respecto a performance, lo físico, lo digital. Un poco la última pregunta es si esto está aquí para quedarse o muchas veces en algunas campañas, y estamos en muchos ejemplos que vemos, es
pues el concepto innovador que dura un mes. Todos estos conceptos parece que están aquí para quedarse, tanto por la parte más de los grandes players tecnológicos, los grandes anunciantes, con qué velocidad y qué necesitaremos en el futuro para que esto realmente sea una realidad. Ante todo, adaptación al cambio, que es muy básico, pero es verdad, y agilidad. Y creo que es uno de los retos que tenemos las multinacionales, porque por definición una multinacional tiene escala, pero no la agilidad de una startup. Entonces, hay que saber simplificar procesos, hay que saber acortar procesos y empezar a tomar decisiones pues casi en real time, ¿no? Pero para ello, obviamente, necesitas de verdad que ese dato, que esa información sea accesible, sea accionable y el conocimiento de cuál es la dirección que tienes que tomar, ¿no? Por tanto, yo me quedaría con la palabra agilidad y reacción al cambio, adaptación al cambio. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho un poco, pero al final yo creo que esto nos va a obligar a internamente. Para mí es un tema de gestión del cambio internamente, o sea, es decir, al final, cuando hablas de ciertas herramientas tecnológicas y te dicen, no, esta es una conversación del CTO o del CIO y realmente no lo ven como una herramienta de negocio, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a obligar a, uno, que existan grandes partners fuera que realmente ayuden a esta complejidad a simplificarla y a que entiendan que tienen que hablar entre ellos y romper este tipo de silos, ¿no? Y eso creo que nos va a obligar la data y la tecnología. Yo antes lo comentaba un poco, en resumen, para transmitir tú tienes que, como marca, que trascender, hoy en día más que antes, claramente, y para trascender tienes que hacerte primero una enorme pregunta y es saber si estás preparado para ello o no. Todos los players que están preparados en el mercado a la hora de mirarse a sí mismos e identificar sus necesidades para poder transformarse, para poder llegar al usuario, van a ser los que dicten un poco el ritmo de los próximos años en cada categoría de negocio. Muy bien. No sé si alguien del público hemos acabado, pero si alguien tiene alguna pregunta que realizar, aprovechando que tenemos aquí grandes marcas y partners tecnológicos, ¿quiere hacer alguna pregunta? Tenemos un periodista. Si quieres te dejamos el micrófono. Luego te lo tiro. Bueno, para los anunciantes, bueno, Jesús Díaz, el programa de la publicidad, para los anunciantes, ya que habéis hablado de los web gardens, ¿estáis satisfechos con ellos? ¿Os producen algún tipo de ventaja en vuestra gestión de toda esa data que queréis? ¿O es un territorio por conquistar el que se compartan mejor esos web gardens con los grandes operadores, algunos presentes y otros no tan presentes? Yo creo que efectivamente en líneas generales nos queda por hacer. Estamos hablando de un entorno que hace unos años no existía, que efectivamente trae consigo cambios organizativos también para que efectivamente el conocimiento fluya y para que la toma de decisiones sea eficaz. Y no todas las organizaciones tenemos la capacidad de reinventarnos con posiblemente la rapidez con la que se nos exige, ¿no? Luego también depende del mercado en el que estés moviendo. Tú también lo decías antes, pues posiblemente compañías de acción directa, ¿no? O compañías como teleoperadoras que estén en una batalla más cortoplacista, pues se exija, ¿no? Que esto sea una necesidad, porque se están midiendo los resultados de forma diaria, de forma prácticamente de hora a hora, ¿no? Tal vez otras compañías pues aquellas que estén en fast moving consumer goods, pues todavía estén un poco más alejadas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente depende de la tipología de la compañía y que es algo suficientemente nuevo como para que todavía tengamos que adaptarnos a la velocidad a la que se requiere. Todavía queda trabajo por hacer. No, yo creo que está más claro. De todas maneras, yo creo también, por añadir otra cosa a tu pregunta, creo que nuestra obsesión tiene que ser no solamente entender los entornos donde está el usuario y su forma de convivir en ellos, sino sobre todo cómo es y lo que demanda el propio usuario en sí. Y muchas veces nos obsesionamos con estar donde ellos están y demás, y a colación de lo que comentaba antes Alfonso, ¿no? Y que llevamos hablando toda la tarde de ello, quizá nuestra obsesión tiene que ser el cómo conectar, ¿no? De verdad estamos capacitados para generar contenidos que nos puedan permitir el lujo de llamar la atención a ese usuario, esté donde esté. Es la enorme pregunta, ¿no? Que nos tenemos que hacer.
muchas veces escucharle o esperar a escuchar al usuario más que estar avasallándole, ofreciéndole cosas que creemos que son interesantes. Y una vez en una ponencia saqué un gráfico de hace 20 y tantos años, los portales tipo Altavista llenos de sugerencias, llegó Google y lo único que te ponía era una caja blanca, dime qué quieres. Y realmente resultó que era más exitoso porque lo que te hacía era preguntar, ¿no? Yo creo que el escuchar también a veces es relevante. Eso es. No sé si tenemos alguna otra pregunta entre el público. Están tuiteando, tenemos los hashtags, están tuiteados todo el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno.